8:10, Arturo Saldívar, gusto en saludarte, buen día. Buen día, Ciro, Manuel, muy buenos Ministro, días. buen día. Primera vez que estás con nosotros ya con la reforma al Poder Judicial, no Así solo es. aprobada, porque el martes pasado todavía no, se Está aprobó en la aprobada, noche, sí, ¿no? madrugada Correcto. del miércoles, sino ya en vigor. Ya publicada, ya en vigor, exactamente. Manuel, y pues, la primera pregunta, la que hacíamos hace unos momentos al aire. Pues sí, ¿cuáles serían, digamos, yo creo que los alcances, ministro, los alcances? Por ejemplo, tomo el caso de Electra, hoy que dice el periódico Reforma, prepara revés Electra por adeudos de 34,000 millones de pesos. La Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría capacidad para hacer este tipo de cosas, análisis y decisiones. A ver, de entrada, no solo la Corte, sino el Poder Judicial Federal, el Consejo, la Judicatura Federal, tienen que actuar con normalidad de aquí hasta que sea la elección y vengan los nuevos integrantes de la Corte, se integre el Tribunal de Disciplina. ¿Qué es normalidad, Arturo? Es decir, con las atribuciones que tienen para resolver los procesos, tanto los que están en este momento en la Corte y en el Poder Judicial, como los que lleguen con posterioridad, una vez que los tribunales y juzgados levanten el paro, que entiendo que siguen en paro todavía. Es correcto. Ahora, en el caso de las impugnaciones, hablamos de lo mismo, decía hace un ratito Patricia Aguayo, la vocera de los trabajadores, vamos a establecer nuestros medios de defensa, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, dependiendo y lo que sea lo más adecuado, lo más correcto. Lo mismo, ¿ante qué instancias ellos pueden acudir que supongo tengan validez en su reclamación? A ver, aquí estamos hablando de un tema muy complejo, que es si la Constitución puede ser inconstitucional. Porque la reforma judicial ya es constitución. Y es un debate muy intenso en la academia. Yo voy en este momento a centrarlo al caso concreto. Caso concreto, si en esta eventualidad política y constitucional que estamos viviendo, el Poder Judicial eventualmente podría revertir esta reforma. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Sí, sí. Desde mi punto de vista, no, en atención a lo siguiente. Y estoy estableciendo las condiciones normativas y políticas del momento. No estoy, porque van a salir después a decir que yo cuando fui ministro voté en un sentido. No estoy hablando en esa lógica, digamos, cuando eres ministro y en otra coyuntura te toca pronunciar un voto, sino estoy analizando el caso concreto. Primero, hay una norma expresa en la Ley de Amparo que establece que es improcedente el juicio de amparo contra reformas y adiciones a la Constitución. Vamos a suponer que se les ocurre que es inconstitucional la Ley de Amparo, pues ya de entrada ya estaríamos ante un escenario donde el propio Poder Judicial se levanta un candado que puso por Pero lo buenas pueden razones. hacer. Una mayoría de ministros lo puede hacer. Lo podrían hacer, pero Sí. voy a decir por qué es cuestionable. Sí. Segundo lugar, si la Corte es congruente y consecuente con sus precedentes, no podría revisar la reforma, ni en el procedimiento ni en el fondo. Esto es muy importante, porque todo tribunal tiene que ser consecuente y congruente con el peso del precedente. Una de las cosas que más se han criticado, yo las critiqué aquí muchas veces, del actuar de la Corte y del Poder Judicial en los años recientes, es que desconocieron los precedentes con una clara intención política de votar en contra de un proyecto político legislativo del presidente López Obrador. Esto es muy delicado. Perdón que te interrumpa, Sí. Arturo. Entiendo el razonamiento, tu razonamiento y la explicación que estás haciendo, pero si la Corte decide hacerlo, lo puede A ver, hacer. es que yo Lo puede hacer. quisiera que me Sí. permitan completar A ver, el argumento. Entonces, desde ese punto de vista, hacerlo abonaría en la legitimidad de la Corte. Un precedente, una doctrina de 30 años de que la Corte no revisa reformas a la Constitución y luego qué casualidad, cuando la reforma que tiene que ver con ellos abren la puerta, sería muy cuestionable la legitimidad. Pero viene lo más importante. Creo que el Poder Judicial Federal está impedido para revisar la constitucionalidad de esta reforma. ¿Por qué? Todos los jueces y magistrados están en paro en contra de esta reforma.
desde hace varias semanas. Y todos y todas las ministras y ministros de la Corte se han pronunciado contra la reforma. 8 a favor en relación con la reforma. 8 en contra, 3 a favor. Y de esos 8 en contra, 7 lo han hecho de manera muy beligerante. Por ejemplo, comentábamos la semana pasada aquí, la presidenta de la Corte dice se quiere demoler al Poder Judicial Federal. ¿Con qué neutralidad que requiere todo juzgador van a juzgar la constitucionalidad de la Constitución cuando a los que afecta son a ellos, a su cargo, a sus prestaciones, a sus presiones? A mí me parece que constitucionalmente y políticamente la Corte no puede invalidar esta Pero pueden, reforma. si ellos deciden, si una mayoría de ministros decide hacerlo, lo pueden hacer. Si lo hacen, generarían una crisis constitucional, porque el Poder Revisor de la Constitución, quien tiene la voluntad constituyente, ha decidido reorganizar el Poder Judicial de otra manera. Me parece que sería un error, uno más, garrafal de la Corte, nos colocaría en una crisis constitucional muy delicada. Pero queda, perdón por estar insistiendo con el tema, si deciden hacerlo, lo pueden hacer. Si lo harían violando la Constitución, violando la independencia judicial que tanto alegan. Ellos encontraron una interpretación diciendo que no es así. Sí, la nada pregunta más. es, voy sobre los hechos, sobre el hecho. Sí. Lo pueden hacer. Desde mi punto de vista, no lo pueden hacer ni lo deben hacer. Ese es mi punto de vista. No lo deben hacer, ni eso lo pueden entendemos. ni lo deben hacer. Pero si, bueno, si lo votan en el Pleno, sí lo pueden hacer. Es que estamos entrando en un terreno donde podemos decir, si se trata de poder, pues se pueden hacer muchas cosas. Que sean indebidas, que no sean aceptables desde el punto de vista constitucional, es otra cosa. Yo estoy hablando desde el marco constitucional, desde la coyuntura política. No pueden ni deben hacerlo. Hacerlo sería indebido, sería abiertamente romper con el marco constitucional, con el pacto constitucional, y creo que generaría una crisis constitucional, porque obviamente esa decisión no hay manera que pueda tener, ya no digamos validez, que pueda tener efectividad. Creo que los ministros, las ministras tienen que ser consecuentes a los precedentes, porque, pues qué casualidad, son juez y parte en una reforma sobre la cual no se pueden pronunciar jurídicamente, porque ya se han pronunciado políticamente y la han descalificado durante un año. ¿Cómo van ahora a decir con qué neutralidad, con qué imparcialidad? A mí me parece que cualquier proceso judicial en el Poder Judicial sobre la reforma está viciado de origen, desde el punto de vista constitucional y político. El caso de la revisión que se hizo de la ley de la industria eléctrica, ¿sería semejante o no por ser ley en su momento? No, esto es un tema más delicado porque es la Constitución. Porque es constitucional. Nunca la ley, Corte ¿verdad? mexicana ha revisado la constitucionalidad de una reforma constitucional, pero luego van a venir a decir, es que entonces el Poder Revisor puede establecer la esclavitud, los azotes, la pena de muerte sin juicio. Obviamente que no, pero no estamos hablando de esos supuestos, de esos absurdos. Estamos hablando de una reforma que reestructura el Poder Judicial. Entonces, el Poder Revisor de la Constitución, que lo forman las dos cámaras del Congreso de la Unión, la mayoría de las legislaturas de los estados, por mandato de la propia Constitución, reforma la Constitución, reforma la manera de integrar, y el Poder Judicial dice, yo no acepto esa reforma y a mí nadie me viene a decir cómo me voy a organizar. Eso no es viable, no es factible. Creo que no pueden ni deben hacerlo las ministras y ministros. Bueno, porque es el tema. Es el tema. Es el tema, y Sí. lo preguntamos al aire, y de hecho, no sé si Marco Silva ya haya obtenido alguna respuesta, lo veía por allá, preguntarle a algunos de los ministros, al aire o fuera del aire, si la Suprema Corte en funciones, porque sigue estando en funciones, puede con una votación invalidar la reforma al Poder Judicial. Arturo Saldívar, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, que algo sabe del tema, nos dice que eso no se debe hacer, pero además no se puede hacer. Ahí la dejamos, hacemos pausa, volvemos. Anima.
8:25, ¿en qué nos quedamos, Manuel? Bueno, precisamente en el argumento que está planteando el ministro Saldívar, en el sentido de que una vez que por lo pronto, 8 de los ministros presentes en la Corte han manifestado su desacuerdo en contra de la reforma del Poder Judicial, pues ya no tendrían, digamos, la transparencia, ¿no? La calidad, yo diría, de discusión para poder en algún momento constitucionalmente definir si esta reforma del Poder Judicial violó alguna norma de forma, la ley y el fondo, ¿no? Que fue la discusión que se dio en el Congreso. Estarían impedidos los 11, 8 porque hablaron en contra de la reforma y 3 porque hablaron a favor de la reforma. Adelantaron criterio todos y además de manera muy vehemente, muy intensa. Entonces creo que jurídicamente no es viable, con independencia de las otras razones que ya establecimos. De tal suerte que a mí me parece que difícilmente se va a poder llevar, sería un error, sería contrario a derecho, contrario a la Constitución, en un caso como este, que se abriera la puerta. Y además también quiero decir, hasta donde yo pude apreciar, el procedimiento se llevó con mucha agilidad, pero se respetaron todos los plazos procesales, todo se cuidó muchísimo, de tal suerte que la reforma procedimentalmente a mí me parece que estuvo muy bien realizada, y desde el punto de vista de fondo es un tema estructural del Poder Judicial Federal que, reitero, no le toca al propio Poder Judicial determinar cuál es la forma en que debe ser organizado el Poder Judicial. Además nos escribe un buen amigo que sabe del tema y dice: en noviembre, por el retiro del ministro Aguilar, María Aguilar, la Corte quedaría con solo 10 integrantes, a menos de que Claudia Sheinbaum, la presidenta, decida nombrar, pero ya eso ya no va, porque se va a reducir a 9. Exactamente, se quedaría la Corte con 10 integrantes unos meses. Sabiendo que 3 de los votos de los ministros de la Corte serían en apoyo a la reforma, pues quedarían solo 7 votos en contra, y con 7 votos no puedes revertir, declarar la inconstitucionalidad de una ley, o en este caso de una reforma. Pero eso sería en noviembre. ¿Es noviembre 1 o es noviembre 30? 30 de noviembre concluye el periodo del ministro Luis María Aguilar. Luis María Aguilar. Bueno.